Bienvenidos a la lectura del material auxiliar para maestro de la lección de escuela sabática de la semana número 7. El texto clave de esta semana está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y el enfoque del estudio de la Biblia de esta semana se encuentra en Job capítulo 38, capítulo 42 y en Romanos capítulo 8, versículo 18. Mientras luchamos por entender la presencia del mal en el mundo, debemos reconocer nuestras limitaciones y acercarnos con esperanza a su solución final. La temática de esta semana se divide en tres ideas principales. La primera, la Biblia, contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. La segunda, nuestra explicación acerca del mal son limitadas. Y tercera, se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. Te las repito, la primera, la Biblia contiene preguntas abiertas sobre el problema del mal. Segundo, nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. Y tercero, se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. El primer punto, en resumen, en momentos de sufrimiento, es difícil conciliar el amor y la inmensa bondad de Dios con la presencia del mal. Recuerda algún momento de tu vida en el que estabas pasando por una situación de sufrimiento. En ese momento es difícil conciliar la idea del amor de Dios, su inmensa bondad y el sufrimiento que estás pasando. Las Escrituras registran las preguntas de algunos personajes acerca del sufrimiento, y estas preguntas revelan que esperaban que Dios actuara en respuesta a ellas. Del mismo modo, esperamos que Dios triunfe sobre el mal en medio de nuestro propio sufrimiento y nuestras aflicciones. La segunda idea, nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. El problema del mal y del sufrimiento representan un desafío para la humanidad. Job planteó varias preguntas a Dios en medio de su sufrimiento de impotencia para resolver ese problema. Sin embargo, en lugar de darle respuestas, Dios le hace más preguntas. A su vez, Job reconoce sus limitaciones para comprender adecuadamente la realidad del mal. Y el tercer punto es, se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. Debemos aprender a convivir con preguntas sin respuestas acerca del problema del mal. El pecado es un intruso que no se puede dar ninguna razón, y no se puede dar explicación plenamente en la presencia del pecado en el mundo. El amor de Dios nos ayuda a abordar el problema con esperanza. Al abordar el difícil problema del mal y del sufrimiento debemos reconocer, al igual que Job, cuán limitados somos para comprender las numerosas cosas malas que nos suceden y nos rodean. Sin embargo, te hago una pregunta. ¿Cómo podemos abordar con esperanza el problema del mal? Una pregunta que tiene que tener algún tipo de respuesta. Comencemos con el comentario. La Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. Hay varios casos en las Escrituras en las que se plantea a Dios la pregunta ¿hasta cuándo? En relación con las acciones malvadas y el sufrimiento existente en el mundo y en la vida de quien interroga a Dios. Esta pregunta aparece a menudo en el Salmo 13, versículo 1 y versículo 2, cuando el salmista se preocupa por el dolor constante y el enaltecimiento de sus enemigos. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo andaré acongojado con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Son preguntas que aparecen en el Salmo capítulo 13. Del mismo modo, el salmista se inquieta en el Salmo 94:3 ante lo que parece ser el triunfo injusto de los malvados. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos?
Además, la introducción de Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4, cuestiona fuertemente a Dios y utiliza la expresión ¿hasta cuándo? Habacuc pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y molestia? Destrucción y violencia están ante mí, y hay luchas y contiendas, por lo cual la ley se debilita y la justicia no prevalece, por cuanto el impío asedia al justo y tuerce la justicia. Paradójicamente, aunque el profeta Jeremías está seguro de la justicia de Dios, se pregunta por los juicios divinos. Señor, tú eres siempre justo para que yo contienda contigo. Sin embargo, hablaré contigo acerca de tu justicia. Esto está en Jeremías capítulo 12. ¿Por qué prosperan los impíos y les va bien a los desleales? Además, utiliza la expresión ¿hasta cuándo? Para preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo estará desierto el país y marchita la hierba de todo el campo? ¿Por la maldad de sus habitantes? ¿Hasta cuándo? En el libro de Apocalipsis, la apertura del quinto sello presenta la imagen figurativa de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Más concretamente, están debajo del altar y claman a Dios con la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. En conjunto, estas preguntas acerca de cuánto tiempo persistirá el mal y el sufrimiento implican perplejidad ante el problema y expresan un profundo anhelo de justicia divina. Mientras que el Salmo 10, versículo 1 y 2, no emplea la expresión cuánto tiempo, la misma perplejidad, la expresión que da el Salmo 10 es cuánto tiempo, y es perpleja, y la fuerte expectativa de la acción divina están presentes en las preguntas dirigidas a Dios en ese mismo versículo. Salmo 10, 1 y 2 dice, Señor, ¿por qué están lejos? ¿Y por qué te escondes en el tiempo de angustia? Con arrogancia el malo persigue al pobre, pero será atrapado de los artificios que ideó. Nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. Tal vez el libro bíblico más inquietante acerca del problema del mal sea Job. Job, capítulo 30, versículos 26, 27 y 31, ofrecen un resumen básico acerca de cómo se siente él en su situación de profundo dolor. Cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. Cuando esperaba luz, me vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan sin reposo. Días de aflicción me han venido. Versículos 26 y 27. Job emplea el lenguaje metafórico de los instrumentos musicales para describir sus sentimientos negativos. Mi arpa se ha enlutado y mi flauta es un lamento. Versículo 31. Aunque cabría esperar que la aparición de Dios al final del libro ofreciera por fin las explicaciones necesarias para la conclusión de la narración, aquella nos deja con más interrogantes. En lugar de dar respuestas, Dios hace varias preguntas a Job. Hay que ver el capítulo 38 y el capítulo 39 del libro de Job. Esencialmente, el Señor lo interroga acerca de los misterios de la creación para contrastar así la pequeñez de Job como criatura con la grandeza del Creador. Cuando Job se da cuenta de este marcado contraste y reconoce humildemente su limitación, cuando él reconoce humildemente su limitada comprensión acerca de la vida y del mundo creado, se ve a sí mismo como ese que oscurece el consejo sin ciencia.
pues como él subraya, versículo 3 del capítulo 42, Job 42:3, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Por lo tanto, al abordar los difíciles interrogantes acerca del mal y el sufrimiento, debemos reconocer cuán limitados somos para comprender adecuadamente y explicar plenamente muchas cosas que nos suceden y que ocurren a nuestro alrededor. Paradójicamente, debemos convivir con muchas preguntas que no tienen respuesta y al mismo tiempo hacer todo lo posible a pesar de nuestras limitaciones humanas para comprender y explicar las cosas según lo que Dios nos ha revelado. Una de las maneras de entender y explicar, al menos parcialmente, las razones de la existencia del mal y del sufrimiento es explorar el tema del libre albedrío, un don precioso concedido por Dios a sus criaturas inteligentes, pero que fue mal utilizado en el mundo perfecto creado por Dios. Cuando señala Elena de White en un manuscrito que ella escribió en el año 1902, que lleva el número del 132 dentro de sus manuscritos, ella dice: Adán era un agente moral libre, pero abusó de su libertad. Se dejó dominar por el apetito. Por desobediencia perdió su inocencia, su propio libre albedrío. Se convirtió en pecador, separándose del favor de Dios. En otro lugar, ella argumenta que la sabiduría infinita pone ante el hombre la distinción entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Pero el gobierno de Dios es un gobierno de libre albedrío, y no hay acto de rebelión u obediencia que no sea un acto del libre albedrío. Esto está en el manuscrito 79, que ella escribió en 1896. De allí que el mal uso del libre albedrío convierte al mundo perfecto creado por Dios en uno donde existe el mal, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Aunque la idea del libre albedrío mal empleada no lo explica todo acerca del problema del mal y el sufrimiento, es una parte importante de la limitada comprensión y explicación que somos capaces de articular en torno a este problema, al menos según lo que nos ha sido revelado por Dios. Último punto, se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. Es importante destacar que la Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. Nuestras explicaciones acerca de él son limitadas, pues no hay justificación para su existencia. Elena de White ofrece una exposición concisa de esto al decir: es imposible explicar el origen del mal y dar una razón de su existencia. Sin embargo, se puede entender suficiente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder con el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar al surgimiento de la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso e inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Nuestra única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Es la manifestación exterior de un principio en guerra con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Esto está escrito en el libro El conflicto de los siglos, página 547. Por lo tanto, nuestro enfoque al analizar el problema del mal debe ser el carácter amoroso de Dios, no el mal en sí mismo.
Basándonos en su carácter amoroso, podemos abordar con esperanza el difícil problema del mal, para no justificarlo, sino para centrarnos en algo más grande, a saber, la gloriosa esperanza de que Dios enjugará, como dice Apocalipsis 21:4, que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta aquí entonces la lectura del material auxiliar para maestros de la lección número 7. Si te fue de utilidad, te invito a que puedas compartir este material para que otros se vean beneficiados del estudio de la Biblia. Nos escuchamos la próxima semana.